Bienvenido al vídeo definitivo, a la guía definitiva para poder identificar, procesar, dejar ir, sanar el trauma. Muy en relación al vídeo de la semana pasada, que es el de las adicciones, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba para que eches un vistazo después de este. Ahí hablaba del concepto de que toda adicción viene de trauma. Y si no viene de trauma no es adicción, sino que es vicio. Que el vicio, lo hablo en el vídeo, es básicamente algo que está diseñado para hackear tu sistema dopaminérgico y que sea fácil engancharte. Pero cuando ese vicio intenta tapar un trauma o viene de este, se convierte en adicción. Entonces el paso 1 para dejar ir adicciones es el trauma. Si te pones a pensarlo, como dice el doctor Gabor Mate, no hay nadie en este mundo que sea exento del trauma. Pero ¿qué significa trauma? Porque es un concepto muy vago, es un concepto muy ambiguo y es un concepto que, aunque entendamos a nivel mental, yo creo que la mayoría no lo comprende a nivel real y a nivel celular. ¿Qué significa trauma? Un trauma es un golpe, punto. No es más que eso. Cuando tú tienes un golpe, te vas al traumatólogo, es un golpe. ¿Qué pasa? Que es un golpe, si lo quieres poner de manera poética, un trauma es un golpe en el alma, un golpe en la mente que se refleja en el cuerpo. Entonces el trauma se genera por una de dos. La primera es si recibes una cantidad de información demasiado cruda para el momento en el que estás y que no la puedes sostener. Y esto sucede mucho en la infancia. Si tú en la infancia, como niño pequeño, vas por la calle y te encuentras a dos coches colisionando, explotando y gente muriendo en ese accidente de tráfico, no lo vas a comprender del todo. No lo vas a comprender del todo porque tu cuerpo no está hecho para que tú lo comprendas todavía en una manera de autoprotegerte. Entonces, ¿qué haces? Lo guardas. O si tienes, digamos, una pelea en el colegio con un compañero en el recreo de 4, 5, 6 años igual que tú, ahí no lo vas a comprender. Vas a tener una respuesta física y vas a tener un trauma, vas a tener un golpe a nivel físico, pero no lo vas a comprender a nivel interno. ¿Y eso qué va a hacer? Que tú lo guardes. Lo guardes para que cuando ya sí que seas capaz de sostener esa información lo proceses. El problema es que nosotros lo guardamos como la pelotita de playa y a los 15-20 años sigo con el tic y no sé por qué traigo este tic y realmente es porque te está diciendo el cuerpo vuelve a revisar lo que no revisaste, que es la pelotita de playa que la sigues teniendo bajo el mar y cuando sueltes va a soltar eso como un geyser y va a saltar toda la mierda. Entonces, eso es la primera. Información muy cruda. Mi padre se va. Abandona la casa y no me vuelve a ver. No comprendo eso. Un familiar se muere y al principio me dicen que se han ido de viaje y me lo intentan suavizar, etc. No lo comprendo. Entonces viene la segunda, que es el trauma de adulto. El trauma que yo llamo retrospectivo, que lo toqué un poquito por encima en el otro vídeo. Que es la historia de víctima que tú te cuentas sobre el pasado. Si yo tengo una información muy cruda, que es que mi padre se fue a por tabaco y no volvió y me abandonó, pero yo no lo entiendo porque estoy en la infancia, yo no lo puedo comprender, todavía no soy un ser tan inteligente, sí soy un ser consciente y probablemente más consciente que la mayoría de adultos, pero no soy un ser tan inteligente, con lo cual no lo puedo entender. Para cuando llegue a una época, generalmente la adolescencia o si no la etapa adulta, ahí me contaré una historia de víctima y digo, el dato era que mi padre me abandonó. Y ya no está siendo un dato, porque es que mi padre me abandonó. Yo ni siquiera estoy teniendo en cuenta el dato objetivo que es que mi padre se fue de casa, se fue él. No me hizo nada, no me abandonó. Pero ya ahí el lenguaje empieza a manipularte. Entonces, esta es la más importante. De hecho, esta es la más importante porque esta te está haciendo, digamos, te está manipulando la versión auténtica y la versión original de la vida, que para mí es la infancia. La infancia real es la versión original de la vida, es la versión en la cual la vida está en su etapa más auténtica, en la cual no hay condicionamiento social, en la cual no hay ego, en la cual no hay miedos, no hay vacíos, haces cosas de manera completamente inherente y sin pensar en los riesgos, simplemente vives, simplemente eres, no tienes que hacer para ser. Simplemente eres, ya está. Tú haces y ya está, punto. Esa es la versión original de la vida. Y a la época adulta ya intentamos tergiversar esa versión original. O para la nostalgia, que el tiempo pasado siempre fue el tiempo mejor, lo hablaba ayer con un alumno, el tiempo pasado siempre fue el tiempo mejor, y Selu, ¿por qué pienso en el pasado y lo idolatro, en las relaciones que tuve en el pasado, en las vacaciones que tuve en el pasado, y ahora lo veo ahora y comparo el pasado, que era un tiempo mejor y era la época dorada y la Belle Époque, lo comparo con ahora y no me sabe la vida? Pero es que ahora, cuando tengas 70 años, lo romantizarás porque ahora tenías 20 y tenías el pelo largo y eras perfecto y tenías una salud de hierro y tenías amigos y tenías pareja y tenías todo, y entonces en los 70 no te vendrán los 70 pero idolatrarás los 20, y en los 20 no te van en los 20 pero idolatras los 8 años que tenías antes.
Es así como funciona la vida. El tiempo que vives hoy será el pasado de un futuro, entonces hónralo como tal porque en algún momento estarás con nostalgia sobre el presente que estás viviendo hoy en el momento en el que cambia a pasado, que será mañana, y ya no podrás volver a él. Eso es lo que le da la nostalgia. Lo que le da la nostalgia al pasado es que no puedes acceder a nivel físico, pero sí puedes acceder a nivel mental y eso es una herramienta muy importante para poder comprender, procesar y dejar ir el trauma. Entonces, esto es muy importante, lo toqué un poquito por encima en el otro vídeo, pero el pasado es data. Todo es data en el mundo externo, ¿no? Todos son ceros y todos son unos y el pasado es otro cero y otro uno que es data. El pasado es un data. Yo fui a este colegio, yo tuve estas notas, yo tuve estos amigos y mis padres se divorciaron. Eso es. El problema viene cuando tú como adulto te cuentas una historia de víctima sobre el pasado y anulas o tergiversas el data. Entonces ahora ya no es lo que te acabo de contar. Ya es que yo fui a ese colegio porque no tuve de otra, porque era pobre y a mí me hubiese gustado ir a no sé dónde y resulta que como consecuencia de eso y de las dificultades económicas mis padres se divorciaron porque no podían sostenerme a mí económicamente, entonces el problema soy yo y en qué momento estuve yo en este mundo, seguro que fui un hijo no deseado y víctima, 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 víctima. Entonces ahí ya tengo el primer unit, la primera unidad de trauma y lo recupero en el presente. Problema de esto es que cada vez que tú recuerdas algo, lo estás reframeando. Esto es muy importante. Cada vez que tú recuerdas algo, es decir, que haces un acto de regresar al pasado a nivel mental, porque a nivel físico no se puede regresar, cada vez que tú recuerdas algo lo estás remarcando. Le estás dando el significado bien afectado por tu presente. Si a ti te tocaran 100 millones de dólares ahora y fuera el día más eufórico de tu vida, cualquier recuerdo del pasado va a venir tintado y va a venir filtrado por las lentes de tu sistema de activación reticular que acaba de ganar 100 millones, con lo cual la vida es bella y se me ha solucionado la vida, entonces cualquier cosa que piense en el pasado ya está, se me ha quitado, no era para tanto. Si tu presente es víctima, cuando vuelves al pasado, el data lo anulas o lo tergiversas y entonces te cuentas una historia de víctima y lo manchas. Y entonces eso te hace ser más víctima. Y cada vez que lo vas recordando y lo vas trayendo al presente, lo vas remarcando con más fuerza. Entonces cada vez que yo recuerdo el pasado y digo pobrecito de mí y traigo al presente y digo pobrecito de mí y entonces vuelvo al pasado y pobrecito de aquel y ahora pobrecito de mí y voy haciendo esto, la bola se va haciendo más grande y cada vez te vas enrocando más y ese trauma, esa unidad de trauma se va haciendo mucho más grande. Porque antes era pobrecito de mí, ahora es pobre de mí, tío. La de veces que habré pensado en esto y cuanto más piensas en eso, más lo refuerzas, más lo remarcas. Esto es como cuando te viene el correo que te dice, oye, tu suscripción de Netflix se renovará en breve. Cuando te viene ese correo, tú automáticamente dices, ¿merece la pena? ¿Merece la pena Netflix? Y entonces vas al pasado. Y recuerdas lo que has utilizado Netflix en el último mes y dices, sí. Pero al mes que viene te vuelve a venir el correo y dices, ¿merece la pena? No. Cancelo suscripción. Entonces cada recuerdo del pasado te hace remarcarlo en base al presente que tú tienes. Esto es jodido porque a lo mejor llevas 20 años contándote una historia de víctima sobre el pasado y entonces ya tú no ves el data. Tú ves toda esta historia de víctima y hay tantas capas que eres incapaz de penetrar al pasado y el data real y objetivo. Entonces no puedes ver la vida por lo que es, no puedes ver el pasado por lo que fue. Ves el pasado por cómo te sientes en el presente y cómo eso tinta tu pasado en víctima. Lo bueno de esto es que si cambias tu estado emocional, serás capaz de cambiar el cómo piensas en el pasado. Esto es algo que lo sabe cualquiera que haya estudiado un poquito de programación neurolingüística y que seguro que si has visto vídeos de Tony Robbins lo ves. Que el primer minuto, los primeros 10 minutos de un evento de Tony Robbins de 5 días es música a tope y salimos y nos pegamos golpes en el pecho y saltamos en el trampolín y eso no es estúpido aunque te lo pueda parecer, porque eso es lo que está haciendo, igual que las power positions de ponerte así y de extender tu cuerpo y de proyectar la voz. Eso puede parecer estúpido, pero lo que está haciendo es cambiar tu estado de ánimo. Y al cambiar mi estado de ánimo, cambio mi mente. Cualquiera que sea closer de ventas o que haya estado en las ventas, seguro que está de acuerdo conmigo en esto. Tú no puedes cambiar la mente del prospecto, tú no puedes cambiar la mente del cliente. Tú lo único que puedes cambiar es tu estado de ánimo por las neuronas espejo y por el mirroring, cambiar el estado de ánimo del cliente y a partir de ahí el cliente cambia su mente y cambia sus decisiones. Eso es lo que hacen todas las discotecas del mundo.
La discoteca no te intenta convencer de por qué una botella de vodka que cuesta $50 en el supermercado la tienes que pagar a 250 ahora en la discoteca, nada más que porque sean 3 horas más tarde y ya no vendan alcohol y estés rodeado de foco y de música. La discoteca te dice, no, no, entra, te cobramos una copita, no sé cuánto, además la entrada pues ya te viene con eso y ya puedes estar ahí, y de repente estás con tus amigos, hay música, te ponen música nostálgica de cuando eras pequeño, de cuando eras más joven, empiezas a entrar en la vibra, resulta que estás en Ibiza, bueno, es verano, la vida es una, venga, ponme una mesa y una botella de vodka. Tú has cambiado las decisiones. El resto ha cambiado tu estado de ánimo. Si alguien tan ínfimo como una entidad, que es la discoteca, es capaz de cambiar tu estado de ánimo mediante las vibraciones que produce la música en tus oídos, ¿cómo no vas a poder cambiar tu estado de ánimo y por ende cambiar tu mente y cómo lo piensas? Este eres tú ahora. Si tu estado de ánimo es positivo, cuando accedas al futuro o accedas al pasado, todo lo que vas a ver es positivo. El futuro es brillante, tengo ganas de saber qué va a pasar en el futuro, tengo ganas de ver qué tiene la vida guardada para mí, el pasado era la hostia, soy un bendecido, qué gratitud tengo. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo es positivo. Si por ende tu estado de ánimo es negativo, tu conciencia o tu vibración actual es negativo, tanto si vas al futuro como si vas al pasado, vas a ver mierda. En el pasado vas a ver víctima y trauma y en el futuro vas a ver incertidumbre. En el pasado vas a ver depresión, de por qué yo, qué víctima, y en el futuro vas a ver ansiedad. Entonces la clave de anular ansiedad y depresión no es solo no irte al futuro ni irte al pasado y quedarte en el presente, sino que es quedarte en el presente, pero en el presente con una vibración alta y con un estado de no mente bajo. Porque al estar con una vibración alta en el presente, todo a lo que accedas a nivel mental que está manipulado por tu estado de ánimo y por tu sistema de activación reticular, irá automáticamente a proyectarse o en un pasado, y lo verás o más neutro, o si acaso mejor, que para verlo peor, pues por lo menos lo veo mejor y luego ya me centraré yo en ver el data, o en el futuro verás más certeza que incertidumbre, verás más oportunidades que amenazas. Y eso es muy importante. Ese es el primer paso. El primer paso es poder ver la vida más neutra. El primer paso es poder ver la vida desde la más presencia absoluta. ¿Y esto cómo se hace? No hay falla. Meditación activa y meditación pasiva. Meditación activa. La gente que menos medita es la gente que más necesita meditar. Y para la gente que ya medita, no dejes de meditar porque va a ser lo peor que hagas en tu vida cuando dejes de meditar. Porque yo llevo meditando un año y de repente me siento bien, con lo cual dejo de meditar y luego mi vida es una mierda y veo las cosas mucho más negras y no me doy cuenta de que fue porque dejé de meditar. Y entonces empecé a identificarme con las cosas y dejé de separar conciencia y observador, que es realmente quién soy yo, del cuerpo y el avatar, que es mi ego, con lo cual me creo todo lo que mi cuerpo me dice y soy esclavo de mi ego en vez de hacer al ego esclavo mío. El ego tiene que trabajar para ti, no tú para el ego. Pasa que el ego es muy listo y te hace pensar que tiene más poder que tú, pero no tiene sentido. El ego siempre te intenta traer abajo, lo he dicho muchas veces, y si el ego te intenta arrastrar abajo es porque tú estás encima. Y si tú estás encima es porque tú tienes el poder. Entonces no se lo des en bandeja de plata al ego y agárrate los huevos y domínalo. La meditación es lo más importante que puedes hacer. El estado de presencia, el estado de observar. Porque la meditación te enseña a observar. Y si yo observo esto, veo pasado y data. Si yo lo juzgo, que es cuando no medito, ya lo juzgo en base a mi estado anímico, que probablemente sea de víctima, y entonces el pasado es una mierda, el futuro es una mierda, la vida es una mierda, quiero dejar de vivir. Normal. Estás pintando y estás viendo la vida con unas lentes de color negro. Estás viendo todo oscuro. Todo lo que veas va a ser oscuro. Mientras que cuanto más meditas, más quitas la lente negra y más estás poniendo una lente clara, limpia, cristalina. Entonces ves la vida por lo que es. Que nunca la vas a llegar a ver por lo que es porque eres un ego y eres una imperfección y siempre vas a tener ese tinte de ego porque el ego es la forma y vives en forma. Pero sí que la puedes acomodar y neutralizar al máximo posible. Eso es lo primero. El que cuando regreses al pasado veas lo que fue. No lo que tú sientes ahora de lo que fue en el pasado y lo que te acomode a la vida de víctima en la que vives ahora. Y lo segundo es el trauma, es el golpe. Por mucho que yo haya sanado y vea esto bien, siempre va a quedar un residuo en mi cuerpo, va a quedar un trauma. Si tú me dices, Selu, tengo trauma, ¿de qué tienes trauma? De esto. Vale. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No porque cuando pienso esto tengo un trigger, por ejemplo, montarme en un avión o irme a un edificio de 90 pisos y ver el precipicio y lo alto que estoy, o cuando tengo que hablar en público. Eso es lo que sientes. Entonces lo que no sientes es el trauma. El trauma es el anclaje mental que te hace sentir lo residual y el golpe en el mundo físico. Si tú entiendes esto, ya tienes dos cosas. Uno, identificar cuál es el trauma para poder procesarlo a nivel mental, y luego tienes que procesar el residuo, que es el trauma y es la traumatología del cuerpo, es el golpe.
¿Cómo se manifiesta ese golpe? ¿Cómo se manifiesta ese trauma? ¿No? Pues cuando veo una foto de mi ex, vale, deja ir eso. El problema es que cuando tú sientes esta sensación ya la asocias al trauma, con lo cual se hace una bola más grande. Y entonces sientes esa sensación con más fuerza y lo asocias al trauma que coge más fuerza y así sucesivamente y es una espiral que te manda a la mierda. Observa, no juzgues. Siento algo. ¿Es malo? No, es incómodo, pero no es malo. Lo proceso, lo dejo ir mediante cierto tipo de protocolos como hace el Dr. David Hawkins o como tenemos nosotros en Elevate, que tengo un crash course para el que le interese muy profundo sobre traumas. Los que estéis en Elevate, este vídeo probablemente os suene a la introducción del crash course, pero básicamente tengo un crash course en Elevate sobre cómo entender y cómo sanar los traumas desde la perspectiva externa, que es reframeando el pasado, y desde la perspectiva interna, que es con protocolos para poder soltar lo residual que se queda en el cuerpo, que son esos tics o son esa dislalia, esa tartamudez, esa vergüenza, esa presión en el pecho, ese tipo de cosas es muy fácil dejar irlo. Así que si quieres irte ahí, te lo dejo abajo el link en Elevate para que puedas echarle un vistazo y beneficiarte de eso, pero no tiene más misterio. A partir de ahí dejas ir el trauma. Esto sí que es más instantáneo, pero no es permanente, y esto, como es interno, no es instantáneo, pero una vez vayas meditando y una vez vayas haciendo los protocolos de dejar ir y de procesar el trauma, automáticamente ya está. Un día miras atrás y dices, anda, si hace 6 meses estaba en la mierda pensando sobre esto y con estos triggers y ahora estoy bien. Nunca vas a poder identificar un momento exacto en el cual hiciste el switch, porque es una progresión muy paulatina y muy suave. Es una transición sólida y dulce. Y esto, para los que seáis padres o para los que seáis maestros o para este tipo de gente, que cualquier persona realmente se va a enfrentar a la juventud y va a tener que vivir con la juventud, tú no puedes meterte en intentar proteger a la juventud, ya sean tus hijos, tus sobrinos, tus alumnos, quien sea. Tú no puedes meterte en la paranoia de intentar protegerles y hacer que no tengan trauma, porque no hay nadie que esté exento de trauma. Si les proteges, tendrán el trauma que les proteges demasiado. Si no les proteges, tendrán el trauma de que no les protegiste. Si eres pobre, tendrán el trauma de que eres pobre y estás demasiado en casa. Y si eres rico, tendrán el trauma de que su padre era rico y no estaba lo suficientemente en casa. Si su padre es famoso, porque es famoso, y si su padre es anónimo, porque es anónimo. Porque al fin y al cabo, el trauma es una información muy cruda en la infancia para lo que tú puedes sostener. Y lo que tú puedes sostener viene en base a un baseline. Mi baseline es, vamos a poner a nivel económico, una situación normal de clase media. Todo lo que no sea llegar a final de mes es demasiado traumático para mí. Pero si mi baseline está un poco más alto porque yo nazco en una familia de los jeques saudíes, en la familia real, todo lo que no sea que me compren un Lamborghini a la semana es exactamente igual de traumático de lo que fue para ti el no llegar a final de mes, aunque te parezca loco. Porque aunque a nivel absoluto esto sea peor que esto, a nivel relativo es igual de malo, porque mi baseline y tu baseline son completamente distintos y ambos están por debajo de nuestro baseline. Eso es lo que tienes que entender, que nadie está exento de trauma. Y si nadie está exento de trauma, al intentar proteger a la gente de trauma es una estupidez y es una utopía. Lo que sí que tienes que hacer es sanar tú los traumas tuyos, porque los traumas que tú no sanes los vas a volcar en tu entorno. Todos los traumas que tú no seas capaz de sostener a nivel linaje o lealtad familiar los van a tener que sostener tus hijos. Con lo cual, por lo menos, quítale el peso mayor que puedas y que ya ellos tengan que procesar lo que tengan que procesar. Pero lo más importante es aprender a procesar el trauma. Porque si el trauma es algo de lo que no puedes escapar y de lo que nadie está exento, con lo cual es una realidad absolutamente universal en la condición humana, lo que tienes que hacer no es intentar escapar, porque cuanto más escapes más lo vas a tener. Y si sí intentas escapar, tu trauma va a ser el de intentar escapar, con lo cual siempre vas a estar en fight or flight, en sobreanalizando y en intentar procrastinar porque me da miedo enfrentarme a la crudeza de la vida. Lo único que realmente puedes hacer es entrenar y enseñar a la gente esto. El proceso de identificar ese trigger y de poder procesar y dejar ir tanto a nivel mental como a nivel corporal el trauma. Eso es lo único. Al igual que entrenas, al igual que meditas, al igual que tienes prácticas diarias y rituales diarios, esto lo deberías identificar y lo deberías integrar en tu cuerpo para poder identificar y auditar a tu cuerpo y ver si hay algo que está un poco distinto. Y si hay algo que está un poco distinto, lo respiro, hago protocolos como los que enseñamos en el Elevate y los dejo ir. Es así de sencillo y así de complejo, porque lo más sencillo suele ser lo más complejo. Meditar es lo más sencillo que hay, pero tienes que aguantarlo. Y como es tan sencillo y tan simple, piensas que no tiene valor y por eso no lo haces y efectivamente se vuelve complejo. Empieza a meditar, empieza a observar, deja de juzgar, háblate en verdad, no vivas en víctima, mira al pasado por lo que es y no por lo que tú piensas según tu víctima actual de lo que fue. Y ya está. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres entrar a Elevate tanto para el crash course de los traumas como para un montón de cosas más, hablar conmigo en las llamadas, que tocamos mucho el tema de traumas, adicciones y cosas del estilo, te lo dejo abajo para que le puedas dar un vistazo y le puedas entrar y ver testimonios y un poco que habla la gente de lo que hay por ahí dentro. Y como siempre, nos vemos la semana que viene en el canal de YouTube.